Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Antes lo habíamos intuido, pero ahora ya sabemos qué pretende Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE. Ahora ya podemos augurar que el cuestionado secretario general del partido quiere liderar un frente popular en la Moncloa como presidente de gobierno. Después de ese frío, distante, rápido encuentro con Rajoy este mediodía, Pedro Sánchez ha dejado claro que va a trabajar para echar al actual inquilino de la Moncloa y al PP del gobierno de la nación. Y se ha postulado de paso como alternativa. Para justificar su rechazo a una eventual continuidad del PP en el gobierno, Pedro Sánchez ha dicho que los españoles han votado cambio y por tanto hay que cambiar al gobierno y a los gobernantes. No aclara, sin embargo, el secretario general del PSOE si ese cambio votado por los españoles incluye también que estos quieran que el líder socialista, que ha tenido los peores resultados electorales de toda la historia del PSOE, sea el nuevo presidente de gobierno de España. ¿Creen ustedes que los electores que han votado cambio quieren que el derrotado y cuestionado por algunos varones y por la vieja guardia socialista, algunos han pedido su dimisión aquí, sea el presidente de gobierno de España? ¿Están entre los votantes que han pedido cambio, esos millones de electores madrileños que han decidido con su voto colocar la candidatura que encabezaba el propio Sánchez en cuarto lugar, detrás del PP, de Podemos, de Ciudadanos? Con estas credenciales, un Pedro Sánchez que se ha venido arriba a pesar de ese fracaso electoral, se postulaba hoy en la Moncloa para intentar presidir un gobierno apoyado por quienes quieren romper la unidad de España y por quienes quieren conseguir, con sus políticas sociales y económicas, si esto se materializara, sin duda frenar la recuperación económica, incrementar de nuevo el paro y situar al país al borde del abismo otra vez, y si no al tiempo. Ojalá nos equivoquemos. Pero me temo que eso puede ocurrir. Pedro Sánchez ha dicho, por más que Susana Díaz pretenda frenarlo, que si le tocan las palmas, baila. Ahora todo va a depender de lo que exijan los palmeros, en este caso de Podemos, y los separatistas vascos y catalanes, que de entrada sí coinciden al 100% con Sánchez en un mismo objetivo, que es echar al Partido Popular del Gobierno de España como hicieron en ayuntamientos y comunidades. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Paola Sánchez, plantéanos la pregunta del barómetro. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ese rápido encuentro entre Rajoy y Sánchez ha sido la imagen del día y, como nos contaba Antonio, la confirmación de lo que quiere hacer Pedro Sánchez. Prefiere pactar con Podemos antes que con Mariano Rajoy. Pero, ¿ustedes qué opinan? Aquí va la pregunta de la noche. ¿Se fían? Vamos a ponerla en pantalla. ¿Se fía de Sánchez para gobernar España? Sí, no, ya lo saben, tienen 2 teléfonos para participar durante todo el programa, pueden empezar a llamar desde ahora, el que acaba en 1, respuestas positivas, el que acaba en 2, respuestas negativas, y para que podamos hacernos llegar esas opiniones, por favor, abran sus tablets, teléfonos y pónganse a tuitearnos a nuestra cuenta, @elcascabel13tv. Bueno, son las 10 y 13 minutos de la noche. Voy a dar la bienvenida ya al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil Tamayo, que es nuestro primer invitado esta noche víspera de Nochebuena. Don José María, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Antonio, y a los tertulianos y a los telespectadores, y feliz Navidad. Feliz Navidad de entrada, claro que sí. ¿Dónde pasa usted la Navidad? Pues en Madrid. Aquí en Madrid. Aquí en Madrid. Bueno, vaya Navidad esta que nos ha coincidido con tiempos de tribulación e incertidumbre política. Bueno, después de lo que pasó el domingo, las elecciones. Bueno, yo no creo que lo que hay que buscar es la estabilidad. Ese anticiclón que tenemos pegado a la península, pues que lo tengamos también en lo político, ¿no? Y que haya estabilidad, que haya serenidad y que no estemos en permanente estado pues de centrifugado. Yo creo que hay que trabajar y no está dando 1000 vueltas. Y yo creo que a lo mejor, como llevamos un año de campaña electoral, pensamos que la vida es toda así, y yo creo que hay que recuperar la serenidad, la estabilidad y poner el gran angular y pensar en el futuro y pensar en lo que se llama el bien común, que ahora se dice interés general, pero en lo clásico, en ética y en moral, es el bien común. O sea, y buscar esos terrenos comunes. Yo creo que a todos nos viene bien buscar esos terrenos comunes y buscar ese bien para todos, sobre todo para nuestro país. Esta es la hora de los hombres de Estado. Lo que pasa es que no sé si estamos sobrados de hombres de Estado en España. Estado lleva en su raíz estabilidad, y yo creo que eso es lo que nos hace falta. ¿Qué salida ve usted a la situación, a la vista de esa fragmentación que nos han dejado las urnas? O sea, yo no soy experto ni creo que deba dar cuestiones ni apuntar nada concreto, pero aparte que todo es muy complejo.
pero sí, yo sí expreso un deseo personal, y es que tenemos problemas graves y difíciles, que hay gente todavía que está metida en la crisis, que hay problemas pues de dificultades en muchas familias, que tenemos la gran lacra del desempleo, sobre todo para los más jóvenes, y yo creo que esas son las verdaderas cuestiones. Aparte también, pues si estamos quietos podremos acertar pues para curar y sobre todo para pensar en el futuro y para estabilizar nosotros y estabilizar nuestro país. Y esto hará que, pues, que nos miren con ese sentido de que España merece la pena, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos una larga historia, pues, de crispaciones que no nos viene nada bien. Yo creo que en estos momentos ese mensaje del ángel a los pastores nos viene muy bien a todos: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pues vamos al menos pacificarnos un poquito y sobre todo recuperar nuestro buen ánimo y la esperanza, que es algo más que el optimismo. La Iglesia tuvo un papel importante en la transición democrática española. Claro, entonces se procuraba el consenso, se trabajaba por ese consenso. No sé si ahora la Iglesia puede ayudar también, no sé si tiene un papel en la circunstancia actual. Yo creo que el papel de la Iglesia está en lo que los obispos aprobaron en su última asamblea plenaria, de incidir especialmente, y es la que yo quisiera hoy trasladar a los espectadores, y es en la evangelización. La mayor aporte que puede hacer la Iglesia es evangelizar, y cuando se evangeliza se humaniza, y cuando se evangeliza y se humaniza y se mete el evangelio en la cultura, en la manera de pensar, en los criterios, pues se prima la persona, y esto es lo que ayuda a que un país pues tenga esos valores que van más allá de una moda, y que son los que no solo nos proporcionan medios de vida, que parece que hoy toda la acción política es una gestión o a ver cómo administramos los medios de los que disponemos. Yo creo que lo que es importante es darle a la gente razones por las que vivir, y en esas razones están los valores, y cuando esos valores son los fundamentos de una sociedad, pues se tiene capacidad para, cuando llegan las crisis, recuperar el equilibrio, mirar el terreno común que por encima de las diferencias ideológicas o de intereses pues se aparcan, para buscar el bien común y el terreno común en el que todos podamos construir fundamentos de un país que tiene que estar más allá pues de vendavales o de momentos electorales. Yo creo que ese es el mensaje. Y la Iglesia ahí todo lo que pueda colaborar, pero cumpliendo su misión. No pretende llevar el catecismo, como alguien decía, al Parlamento, pero sí formar hombres y mujeres, sobre todo los católicos, para que sean coherentes con su fe, y lo sean en el trabajo, en la vida de familia, en la diversión, en la cultura y, por supuesto, en la acción política, sea ejercitándola o sea votando. Ahora, le preocupa a usted que algunos de los partidos que, por ejemplo, han cuestionado los acuerdos de la Iglesia con el Estado, ahora lleguen al gobierno y puedan dinamitarlos y rompan esos consensos que han sido básicos durante estos años pasados? Bueno, algún partido ha puesto en su programa que quería abolir el concordato de 1953. Bueno, eso ya está abolido desde hace 35 años, o sea, a lo mejor ha buscado en los archivos mal, pero y solo cita a la Iglesia Católica a la hora de hablar de ese Estado laico, supresión de acuerdos. Yo creo que este país ha vivido con unos acuerdos que los tiene, por otra parte, la Santa Sede con la mayoría de los estados del mundo, y por otro lado, lo que se plasma en los acuerdos, que lo que hacen es cumplir la Constitución, que manda colaboración desde la independencia y la colaboración, que es el otro polo, pues con el hecho religioso, viéndolo como positiva. Nuestra Constitución no es laica, es una Constitución aconfesional, es decir, el Estado no tiene ninguna confesión religiosa, pero sí ve el hecho religioso como algo positivo para la sociedad. Bueno, ahí está Cáritas, que nace del hecho religioso. El Cáritas no es una ONG de unos cuantos que le ha dado por un puro altruismo, ¿no? Son gente de las parroquias, son gente de esas 6.000 Cáritas parroquiales, está detrás la Iglesia, ni los obispos son una patronal que está en la COE, no, o sea, están al frente de sus iglesias particulares, de sus diócesis, animando, incluso cuando no llegan los fondos, pues estar ahí, y lo que saca Cáritas, pues sale de las parroquias, y sale de las colectas, y sale de la ayuda de los fieles, y bueno, ese es el sentido benéfico, como es la educación, como es tantos servicios que presta la Iglesia en nuestro país. Entonces, colaborar con el hecho religioso, con el católico, y se hace con unos acuerdos,
pero esos acuerdos también se han hecho con otras confesiones religiosas en el Estado español. Y ya está normalizado en la vida de la gente la presencia del hecho religioso en la vida pública y en la vida social. Entonces, yo creo que ahora algo que ha dado resultado a lo largo de nuestra vida democrática, ponerlo patas arriba, pues me parece que los inventos, los experimentos con gaseosa, no con cuestiones que sirven para la vida de la gente y nos da estabilidad. Y no nada de privilegios, porque los contenidos de los acuerdos Iglesia-Estado están hoy participados pues, por las otras confesiones que tienen iguales beneficios y tienen incluso las fundaciones sin ánimo de lucro. Luego, yo creo que habría que ser un poco más leídos en estas cosas, enterarse hoy del hecho religioso y, por otra parte, normalizado en el entorno en el que participamos, que es de la Unión Europea. Hay otro asunto que también ha estado presidido por el consenso durante estos últimos 40 años y que inquieta a muchos millones de padres, padres que han elegido para sus hijos la enseñanza que quieren para ellos, evidentemente, porque es un derecho constitucional. Me refiero a la enseñanza concertada. Y en eso también hay partidos, usted sabe, que se han presentado a estas elecciones y que podrían gobernar, que también la cuestionan, en fin, matizan, etcétera, etcétera. ¿A usted le inquieta esa posibilidad de que también pudieran tocar algo que afecta a un derecho constitucional, en este caso, la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, e incluso que desde el punto de vista económico abarata mucho el presupuesto del Estado? Ciertamente, un puesto escolar en la enseñanza concertada ahorra mucho dinero al Estado. Hay un derecho que es el derecho a la educación, reconocido por nuestra Constitución, y hay un derecho a que los padres eduquen a sus hijos conforme a sus convicciones ideológicas, morales, religiosas, y de ahí nace el derecho a poner en marcha escuelas, poner en marcha colegios y la libre elección de colegio. Y sí, hay que asegurar la educación para todo, y ahí está el Estado quien tiene que asegurar esto. Pero hay padres, hay instituciones que corporativamente han decidido poner en marcha colegios. Solo los colegios católicos en este país pues, tienen pues 3,5 millones de alumnos. Si eso se cae, pues imagínese el problema que tiene el Estado. Segundo, hay 123.000 personas trabajando en los colegios de la Iglesia, en los colegios católicos, de los cuales 100.000 son profesores. Oiga, mire usted, está generando empleo, está generando valor añadido y está generando sobre todo cultura, educación, está haciendo un aporte a la cultura de este país. Yo creo que ese derecho nuestra Constitución lo consagra y los padres quieren ejercitarlo, facilitémosle. Y así se ha encontrado esa fórmula de los conciertos. Por cierto, quiero recordar que en uno de los gobiernos del Partido Socialista... El primer gobierno, ¿no?, del Partido Socialista. Con lo cual, no va en detrimento de desigualdades, o sea, que ayude a que haya desigualdades, sino al contrario, a que haya una calidad de enseñanza en nuestro país de la que tan necesitados estamos, al menos para subir esto. Y yo creo que lo que nos falta, y es una de las cuestiones pendientes, y cuando sale este asunto, pues evidencia más, es que nos falta un gran pacto de Estado educativo. Estamos a cada alternancia de gobierno con una ley de educación. Yo creo que también en esto se necesita estabilidad. O sea, hay cuestiones que afectan a puntos esenciales de la vida ciudadana, de la vida de un país, como es la educación. Y ahí también, lo mismo que tendría que haber un pacto contra la pobreza, un pacto en favor de la igualdad de todos, porque en nuestro país hemos visto también que a pesar de la recuperación económica persiste la desigualdad. Si hay cuestiones que son de Estado y que tenemos que recuperar una cultura, no sé si llamarla de consenso o llamarla de buscar el bien común, y dejarnos y olvidarnos de los aspectos a veces de intereses particulares o de canjear simplemente unos votos por a ver cómo está la subida o bajada en el mercado de las oportunidades políticas. Yo lo que sí deseo para mi país es lo mejor, y yo creo que buscar esa estabilidad y ese equilibrio. Las fórmulas concretas son los políticos quienes, pero yo creo que esa es una aspiración de todos los ciudadanos, que en nuestro país encontremos esa estabilidad que todos necesitamos. Preguntas para don José María Gil Tamayo, venga. Sí, luego hablaremos también del plan pastoral, de la conferencia del Año Santo de la Misericordia, etcétera, etcétera, pero venga. Yo le quería preguntar precisamente por esta última frase que ha dicho, porque ahora que vemos toda esta historia de lo de los pactos, a veces te queda una sensación de decir, oye, ¿de verdad el norte que han puesto
todos los que tienen que negociar estos pactos está centrado en conseguir un bienestar para la población, o se acaba anteponiendo un supuesto bienestar que yo creo que al final ni siquiera se consigue para el partido, que se acaba convirtiendo en cortoplacista. Lo digo por cosas que hemos estado comentando. El tema de la concertada, la educación concertada, le ahorra por cada plaza la mitad de lo que cuesta una plaza pública. Se están poniendo a disposición del sistema educativo, que es el público, porque la cobertura pública es la que protege este gobierno, la que protegen todos los gobiernos occidentales. Se están poniendo los inmuebles. Nadie se acuerda de eso. Es decir, los colegios concertados aportan su inmueble, aportan el mantenimiento, aportan profesores extra. Nadie se acuerda de eso y, sin embargo, es una especie de... No, vamos a intentar quitarlo. Vemos, por ejemplo, con el tema de las celebraciones, una especie de obsesión. Vamos a cambiar la tradición, vamos a meter... Dice, oiga, ¿por qué no lo deja en paz? ¿Por qué no? De veras, yo no sé si se podría trasladar, o a lo mejor, o si tiene esa sensación, don José María, de que a lo mejor resulta que se han metido algunas personas, algunos de los que tienen que cerrar estos pactos, en una órbita de pensar muy a corto plazo en un interés de un determinado partido. Dice, oiga, si al final se lo va a agradecer, o sea, el hecho de que usted consiga el bienestar y la estabilidad y la tranquilidad para un país, seguro que al final acaba siendo también lo mejor para cada una de las fuerzas. Yo antes he dicho, y creo, y en el documento de los obispos de la anterior Asamblea Plenaria Iglesia Servidora de los Pobres, se habla de esa búsqueda del bien común, del interés general. Yo creo que ahí tenemos que adentrarnos en este momento que estamos viviendo. Buscar ese espacio común y algo que nos sirva para siempre, y algo que sea compartido por todos. Cuestiones esenciales. Ya iremos al marcar las diferencias, pero si vamos con las diferencias simplemente y vamos a querer, digamos, en una cultura de enfrentamiento, aunque sea en este ámbito partidario, yo creo que ahora lo que toca, no estamos en campaña electoral, y Dios quiera que no estemos próximamente, porque llevamos un año y pensamos que a lo mejor que todo el tiempo y todos los meses son así de manera habitual. Yo creo que hay que recuperar esa búsqueda del bien común y de cuestiones que sean duraderas. Y en este país necesitamos mucho cimentar cosas. He hablado del tema de la educación y el gran tema del desempleo. O sea, esas personas que están en el desempleo, ese porcentaje tan alto y llamativo en la Europa de hoy de nuestros jóvenes, incluso los mejor preparados que nunca, pues tenemos que darles soluciones, tenemos que darles respuestas. No podemos decir que aquí estamos debatiendo eternamente, sino que hay que darles soluciones concretas y buscarlas entre todos, porque esto tiene que ser una cuestión duradera que vaya más allá de las alternancias políticas y que nos aseguren pues esa paz, esa convivencia social y ese progreso de nuestro país. Isabel. Sí, yo quería preguntarle precisamente a don José María por ese progreso de la sociedad que lleva haciendo la Iglesia durante tantos tiempos, me atrevo a decir siglos, porque claro, ahora que es la Navidad, mañana es Nochebuena, hay 13.000 hombres, hay 13.000 misioneros españoles por el mundo entero ayudando a los demás. La labor de Cáritas que usted citaba en España, la labor con los refugiados, la ayuda a la Iglesia necesitada con los refugiados en Siria, en Irak. Toda esa labor de la Iglesia que se hace es una labor social básica, incluso muchas veces con los desheredados de la sociedad, con los que las instituciones, los ayuntamientos, las comunidades ni siquiera ya tratan. Y sin embargo hay una inquina hacia la Iglesia católica. Bueno, yo creo que en esta cuestión a veces hay desconocimiento. No quiero pensar que hay mala voluntad, pero yo no he visto nunca, por ejemplo, un comedor en la sede de un partido. Ni he visto, y claro, en las parroquias está, y allí se deriva. Después van a ver los telespectadores un programa especial sobre los refugiados. O sea, estamos viviendo en una sociedad con enormes lacras, con grandes dificultades, con mucha gente sufriendo. Y esa labor social que hace la Iglesia, que hacen también otras instituciones, hay que reconocerlo, que en esto ha crecido en sensibilidad nuestro país. Esos 13.000 misioneros. Oiga, ¿por qué lo hacen? Pues lo hacen por unas motivaciones, y unas motivaciones de fe. Y están tan arraigadas en nuestro pueblo que a veces nos olvidamos. La Iglesia lleva en este país 2.000 años. O sea, llegamos cuando los romanos, no hay ninguna institución. La Iglesia, bueno, solo tiene 2 elecciones al año, que son las de la X y la de los padres, de ese 70% pues de padres que elige la educación de enseñanza religiosa para sus hijos cada año. Ni tan siquiera al comienzo de un ciclo escolar. Cada año se retrata haciendo esa opción. Luego, pero la Iglesia no está esperando unas elecciones a ver cómo va a quedar o a ver cómo en esto. Oiga,
Algo sabemos de este país, hay una tradición y unos valores que sustentan las razones por las que vivir y que nos dan una cosmovisión que se ha trasladado a nuestras fiestas. Y no estamos en las fiestas de invierno y la decoración no es ahora una exaltación forestal, o un homenaje a las eléctricas, sin más, sino que hay una razón de ser, y es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que divide el tiempo, el que nos ha enseñado un estilo de vida que está en el Evangelio, que está en las bienaventuranzas, y que ha conformado nuestra cultura y nuestra civilización europea, y los grandes valores, y nos ha generado, pues, la forma de ser que somos. Incluso cuando hay gente que se opone al cristianismo o se opone a esta concepción, pues en el fondo tiene también unas raíces cristianas que se han vuelto locas, como decía algún pensador. Yo creo que esto forma parte de nuestro pueblo, de nuestra identidad, no entendemos la Navidad de otra manera. Podrá venir un partido político que diga una cosa, otro que diga otra, pero la gente sencilla y lo que está en el fondo y lo que está en los cimientos, ahí permanece. Y bueno, y aquí estamos, hace 2000 años. Sí, lo que ha preguntado Isabel y lo que usted ha comentado de refilón al comienzo, es que ayer mismo, y voy a decir en la calle Hortaleza de Madrid, pasaba yo a las 8:15 de la mañana, y hay una iglesia que estaba repleta de mendigos, tomando su croissant, sus churros, y enfrente justo hay una gran sede, además de patrimonio, de una gran central sindical, y todos los mendigos estaban en la iglesia, y me chocó porque efectivamente se podría suponer que deberían ir a esa organización que es de izquierdas y tiene todo el derecho a ser de izquierdas, pero todos los mendigos, los parias, los de la calle, desarrapados, docenas de ellos, estaban en la iglesia para poder desayunar. Pero aún así, y ahondando en la pregunta que le ha hecho antes Isabel y lo que usted se ha referido, cada cierto tiempo alguien o alguienes intentan coger vitola de progres y de modernos atacando a la iglesia, ¿no? Eso ustedes lo perciben, que de cuando en vez para alguien ponerse una escarapela de moderno o de progresista o de lo que fuera, hay que atacar a la iglesia. Mira, yo le voy a decir una cosa muy clara. La Iglesia vive con una gran naturalidad y normalidad en este país. Es nuestra casa, con un gran sentido y bueno, pues ya incluso en el discurso del presidente de la conferencia está puesta por nuestra Constitución, por nuestra manera de vivir en democracia. Estamos a gustísimos. Y los cristianos son los ciudadanos. Oiga, es que no hay cristianos y aparte ciudadanos. Es que la inmensa mayoría de este país son cristianos, son católicos. Entonces, yo creo que los sindicatos y la doctrina social de la Iglesia se muestran como necesarios para la consecución y preservación de los derechos de los trabajadores. Pero lo que yo creo es que tenemos que teorizar menos sobre las cuestiones como la pobreza, sobre el desempleo, y ponernos a ayudar y a hacer políticas activas y políticas realmente de esos terrenos comunes, de los problemas que realmente tiene la gente, y ahí hacen falta valores. Cuando no hay valores, se vive del pragmatismo. Cuando no hay valores, se vive del oportunismo. Cuando hay valores profundos, hay cimiento. Y cuando hay cimiento, hay cuestiones verdaderas. Y un país también necesita cimientos, valores sobre los que asentarse. Y es esos valores y esos cimientos los que son el terreno común de una estabilidad y, en definitiva, de un bienestar de los ciudadanos. Pero a ser posible, si no hay un bien ser, si no hay unas razones por el deber ser mejor, pues lógicamente, si nos faltan esos valores, podemos estar muy bien, pero lo que da sentido no solo son los medios de vida, sino las razones por las que vivir. Y ahí está el aporte cristiano, junto con otros, en respeto y en libertad. Eso sí, no tenemos el sentido de persecución, ni que no, esto no, vivimos con una gran naturalidad. Y la Iglesia no va contra nadie, va a favor de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, servidora y al servicio de nuestro pueblo. Y esa es la evangelización y ese es el plan pastoral. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Pues fundamentalmente poner a esta Iglesia en España en evangelización. ¿Eso qué significa? ¿Van a salir las misiones de los misioneros a la calle? No. Significa que activemos el sentido anunciador del Evangelio con el testimonio, donde quiera que estoy, y en todo lo que hacemos nos preocupemos de llevar el Evangelio al trabajo, a la vida de familia, a la catequesis, es decir, porque evangelizando estamos haciendo un país mejor, estamos haciendo sobre todo una Iglesia que vive conforme al Evangelio.
Y así será más atractiva. La Iglesia no es un objeto de museo que se nos pierde en la noche de los tiempos y que hay que pasar página, porque en la sociedad moderna y el espacio público de hoy no es una sin papeles. No, mire usted, aquí estamos con todo el derecho del mundo y además en la fila hemos sido los primeros. Luego, sin privilegios, con naturalidad y con normalidad y con el testimonio de la propia vida. Y eso es lo que pretende el plan. En las acciones que hace la Iglesia siempre, pero con ese sentido evangelizador. En la oración y en el culto a Dios y la dimensión trascendente. Segundo, que nuestras fiestas no son un culto del folclore de la Semana Santa, no es un espacio de elogio o de ensalzamiento de la primavera, como no es la Navidad, he dicho, del invierno. Oiga, nosotros tenemos un sentido de fe en el culto. En el domingo, hay que recuperar el domingo, la misa dominical. Es verdad. Oiga, ¿quién reúne en este país a 8 millones, 10 millones de personas todos los domingos? ¿Qué institución? Pues tendremos que aprovechar mejor, transmitir la palabra de Dios, a valorar más las enseñanzas del Evangelio, para que la gente que vaya a la misa del domingo, que sea el centro, que vaya con la familia y que descanse, porque esta es otra. Hemos perdido el sentido del descanso dominical. Ahora pues todo es vender, ¿no? Pues otro aspecto, la catequesis, la transmisión de la palabra de Dios, el aprecio por la Sagrada Escritura, la predicación, que los curas también tenemos que esmerarnos y tenemos que buscar la eficacia comunicativa de nuestras predicaciones. El Papa nos pone y nos da ejemplo en esto, y siendo cortos. ¿Qué más? Bueno, pues cohesionando a toda la comunidad cristiana, o sea, que todos estamos implicados en esto. Y luego, sobre todo, la caridad, la dimensión social de la fe, y que lleva desde la preocupación por los más necesitados a participar en la vida social y en la vida política. Que el espacio público, pues hubo un tiempo en que confesionalmente era católico y estaba asegurado, ahora hay que ganárselo. ¿Y eso qué significa? Pues que demos testimonio y que nuestras convicciones no las dejemos colgar en una percha o en el interior de la conciencia, sino que las mostremos, como todo el mundo muestra las suyas y vaya si las muestra, pues los católicos no podemos avergonzarnos. Y esto es poner en estado de misión a la Iglesia en este país, sencillamente. 5 años por delante, ¿no? De plan. Pues 5 años los que Dios quiera. A ver, Alfredo. Hablaba Antonio hace unos minutos de la enorme contribución que hizo la Iglesia Católica en los tiempos de la transición a esa gran obra de concordia que en aquel momento fue posible, y veníamos de un tiempo seguramente más difícil que ahora. Es verdad que en este momento tenemos una situación política muy confusa, muy incierta, de pactos que no se sabe muy bien por dónde van a ir. Es verdad que si tuviéramos hombres de Estado con altura de miras y con generosidad, estaríamos seguramente ante una gran oportunidad, la oportunidad de cuajar pactos como el de la educación, de cuajar pactos como el de la justicia, que evitaran un poco ese pim pam pum, esos cambios continuos de legislación que nos hacen peores como país y frenan nuestro desarrollo. Usted está hablando de una serie de ideas y de propuestas por el bien común. Yo me pregunto si la Conferencia Episcopal en este punto, en esta hora de España, se ha planteado el poner todas esas ideas por escrito, en un documento, en una pastoral que se lea en las parroquias y que exprese la necesidad de construir algo que merezca la pena y que sea bueno para toda la nación. Pues hay un documento, es Iglesia Servidora de los Pobres, en abril, que tendremos que explicarlo más, que incluso ha sido traducida a otras lenguas y está en otros episcopados tratando de ponerla en práctica. Y es ahí donde están los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia va a sumar, va a cooperar, está por la cohesión absolutamente, no podía ser de otra manera. Lo estuvo en la transición en un momento difícil. Ahora a todos se nos pide altura y se nos pide ese gran angular de ver y pensar España, esta España nuestra, con visión de futuro y con estabilidad. Y sobre todo nos hace falta, como dice el Evangelio, construir sobre roca, no sobre arena. Hay esa imagen que pone el Evangelio: quien construye sobre arena, vienen las tempestades, vienen los vientos y se cae la casa. Quien construye sobre roca, yo creo que en estos momentos necesitamos buscar esos espacios comunes de construir sobre roca, sobre aquello que tenemos en común, que seguro es mucho, es mucho. Y yo soy optimista en ese sentido, o sea, más allá. Y vamos a dejar de estar en centrifugado y vamos a ponernos en estado de manos a la obra realmente. Bueno, esta noche a las 12, lo recordaba usted, don José María, vamos a emitir aquí en 13 Televisión un extraordinario reportaje serio, riguroso, dramático sobre
el éxodo de esos refugiados que salen de Siria huyendo de la guerra, atraviesan Turquía, entran en la Europa, en la Unión Europea a través de Grecia, esa isla de Lesbos, y a partir de ahí siguen su éxodo camino de Alemania o de cualquier otro de los países de la Unión Europea. Usted decía hace poco que Europa había perdido el alma con esta política que se está siguiendo respecto a los refugiados. ¿Qué es lo que no ha hecho la Unión Europea y qué debería haber hecho para intentar, en fin, paliar este drama? Hoy le han dado el premio Carlomagno al Papa Francisco por su contribución a la Unión Europea. Y su discurso en el Parlamento Europeo fue fundamentalmente en esa llamada a la solidaridad y pensar en una Europa que va más allá de las balanzas económicas y va más allá del Banco Central Europeo y va a cuestiones que son de valores. Lo que ha hecho grande a Europa es la civilización europea con los ingredientes pues de la civilización romana, greco-romana y de la civilización judeocristiana. Esos valores que ponen a la persona en el centro. Recuperar eso en una Europa como la nuestra es fundamental. Y eso se muestra, obras son amores y no buenas razones, en esta cuestión. Y ahí tenemos a los refugiados que reclaman de los europeos no solo unas mejores condiciones de vida, sino que seamos coherentes con los principios que han hecho grande siempre a Europa. Y es eso lo que tenemos. No pensemos solo en esas claves utilitaristas que, por desgracia, priman muchas veces y que estropean el patio. Don José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, le agradezco que nos haya acompañado esta noche, víspera de Nochebuena. Pues reitero mi felicitación navideña y lo mejor para todos nuestros espectadores en este año nuevo que se nos avecina. Feliz Navidad y efectivamente que sea generoso y próspero este año nuevo para todos y con todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida saludamos ya al ministro de Asuntos Exteriores en funciones, don José Manuel García Margallo, y diputado electo por Alicante. Con él vamos a analizar, lógicamente, las consecuencias de las elecciones, las consecuencias de esos resultados electorales y qué panorama podemos resolver a partir de lo que él nos vaya diciendo. Gracias. Volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Vamos a saludar ya a don José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y diputado electo por Alicante. Buenas noches, ministro. Buenas noches, don Antonio. ¿Ha visto usted la entrevista? Bueno, ¿ha visto usted lo que ha dicho el señor Sánchez cuando ha salido de Moncloa de ese encuentro frío, distante? Hay que ver, que poquito se quieren, el señor Sánchez y el señor Rajoy. Es que hay rayas que en la vida no se pueden pisar y cuando se pisan esas rayas se altera ya hasta la química humana y esto es muy complicado. En la transición, yo con quien más me he peleado en mi vida ha sido con Carlos Solchaga, pero cada vez que nos peleábamos luego nos íbamos a comer porque jamás se rompió la química. Hubo rayas que se respetaron como personas educadas que éramos los dos. Aquí no se va a recomponer esa relación, me da la impresión, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero sí le digo una cosa, el presidente cuando se trata de defender el interés general de España es capaz de olvidar pequeñas mezquindades personales, ¿no? Ahora, ¿era necesario este encuentro así, a bote pronto, tan rápido? Las elecciones fueron el pasado domingo, sin una agenda previa, sin haber preparado un poco... Esto va muy rápido. Los números 2, 3 o 4 de los partidos, este encuentro, ¿era necesario? No, yo creo, no he hablado con el presidente y por tanto desconozco la explicación final. Pero desde fuera me parece bien que el partido que ha ganado las elecciones, en un momento difícil para España, en un momento que esas dificultades se pueden trasladar con inmediatez a los mercados, haga un gesto de decir tenemos que hablar y tenemos que arreglar esto. O sea, que este ha sido, un gesto de cara al exterior fundamentalmente. Claro, y no se olvide usted, yo ayer estuve en Barcelona, en la cena de Foment del Treball, y es que en cualquier momento nos podemos encontrar con noticias realmente complicadas en Cataluña. Y yo creo que el dar una imagen de unidad y de consenso de los partidos que podemos llamar constitucionales o que defendemos los valores constitucionales es muy importante. La transición, yo soy diputado constituyente, salió porque entre los partidos que teníamos una misma concepción, una misma idea de España, había divergencias dentro, pero también había líneas que se sabía que no se podían traspasar. Y aquí hay partidos que defienden los valores constitucionales, los principios constitucionales,
y partidos que claramente no los defienden. Es decir, un partido que está dispuesto a poner a España en almoneda, aceptando referéndum de secesión en que una parte del territorio decida la suerte de un territorio que es de todos nosotros, de todos los españoles, pues es muy complicado. Entonces, dar esa imagen, decir aquí hay valores o principios que no se van a tocar, en los que estamos todos de acuerdo, y por tanto con ese tema no se juega. A mí me parece que hay que hacerlo, va a recibir a todo el resto de... Sí, el lunes recibe a Rivera y a Iglesias. Claro, si es que... ¿Le parece bien que oigamos lo que ha dicho, entonces, algunas de las cosas que ha dicho Sánchez a la salida? Además, no ha hecho la rueda de prensa en la Moncloa, se ha ido a la sede del Partido Socialista. Ya es significativo eso. Y ahora ya le pregunto, y a ver cómo interpreta usted esta palabra, si lo que realmente quiere Sánchez es gobernar, por encima de cualquier otra circunstancia, ser el presidente del gobierno. Oímos. No vamos a apoyar la continuidad del Partido Popular y de Mariano Rajoy al frente del gobierno. Yo le he dicho que esas posibilidades de acuerdo son nulas, que el mandato claro de los españoles el pasado domingo fue un no rotundo a Mariano Rajoy y al Partido Popular. Le he anunciado al presidente del gobierno que sería razonable que quien presidiera el Congreso de los Diputados no fuese la primera fuerza política, sino la segunda fuerza política, en este caso el Partido Socialista, y en consecuencia les anuncio que nosotros nos vamos a ofrecer a liderar las negociaciones con el resto de fuerzas parlamentarias para que en la mesa del Congreso de los Diputados se vea esa pluralidad que viene representada como consecuencia del mandato de los españoles, y en consecuencia también anunciarles que el Partido Socialista tratará de optar a presidir el Congreso de los Diputados. La nueva etapa política que se tiene que abrir en nuestro país no puede estar presidida por las líneas rojas que durante estas últimas horas hemos escuchado de distintas formaciones políticas. No puede ser. Creo que es importante ser consciente de que España necesita grandes transformaciones estructurales en nuestro país, y en consecuencia, frente a quienes trazan líneas rojas, nosotros vamos a tender puentes, convocar a la mayoría de fuerzas parlamentarias para abrir una nueva etapa política en nuestro país, porque haya un gobierno de cambio, progresista y con capacidad de diálogo. Después de escucharle, ¿tiene usted duda de que el señor Sánchez quiere ser el presidente del gobierno apoyado por Podemos, no, yo no los independentistas? No he tenido nunca ninguna duda. Lo que sí le puedo decir, yo tengo muchísimos amigos en el Partido Socialista y creo que una alianza como la que está proponiendo el señor Sánchez con determinados partidos, en concreto con Podemos, que insisto, acepta o pone como condición, y además no puede volverse atrás, porque Podemos tiene Compromís, tiene Barcelona en Comú, tiene las mareas que hacen de la autodeterminación de los territorios una condición sine qua non. Eso es una clara línea roja. Es decir que no hay líneas rojas en política, hay líneas rojas en política. Como hay líneas rojas en la vida. Es decir, yo no podría negociar nunca con un partido que niega la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de sindicación, porque constituye una negación absoluta de lo que son los principios, lo que es el corazón de un sistema democrático, ¿no? Y en todos los países los hay. Es decir, en Francia a nadie se le ocurriría decir que no hay una línea roja y que en segunda vuelta van a votar al Frente Nacional. Mire usted, esto está excluido del consenso constitucional, en cuanto eso no es asumible. O sea, ¿usted cree que no va a conseguir ese pacto? Espero que no. ¿Porque no lo van a dejar o porque no va a ser el capaz de convencer a Podemos y a los yo creo que dentro del Partido Socialista habrá voces que irán una alianza con Podemos destruye el Partido Socialista para siempre. Es decir, ¿y no lo van a dejar a Sánchez entonces? Un partido nacional que es capaz de entrar en coalición o en pacto estable electoral con un partido que niega el fundamento mismo. Aquí hay dos grandes artículos en la Constitución. El artículo 1.2, que dice que la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto y no a una parte, y otro que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Negar eso no es negar la Constitución, es negar los fundamentos mismos de la Constitución, porque hay Constitución, porque hay un sujeto constituyente, que es España, que se da a sí mismo una Constitución. Eso me parece que son líneas rojas con absoluta claridad, y el Partido Socialista, que siempre ha sido un partido nacional, no puede traspasar esa línea roja sin desnaturalizarse.
Bueno, antes de que... Además, yo creo, de verdad, que creo que si hace esa operación, en las siguientes elecciones el Partido Socialista tendría un retroceso muy notable respecto a Podemos. Es decir, Pedro Sánchez sería una especie de Kerensky respecto a Trotsky. Antes de que le pregunte el resto de compañeros y contertulios que me acompañan, vamos, numéricamente, si el señor Sánchez dice que no va a apoyar la investidura del señor Rajoy, que va a votar no rotundo, es imposible que el señor Rajoy saque adelante. Pues es que aquí hay otro dato que nadie está teniendo en cuenta. A ver, es que ¿qué salida ve usted? Es un sistema bicameral y en el Senado hay mayoría del Partido Popular. Entonces, una alianza en el Congreso de partidos en que no esté el Partido Popular con el Senado en contra hace este país ingobernable. No, claro, eso de las leyes, bueno, en el Congreso no podrían salir leyes o aspectos que sugieran la reforma de la Constitución, cualquier reforma que se proponga, porque la mayoría de bloqueo del Partido Popular en este caso, incluso de Ciudadanos, impediría esa reforma. Pero en el Senado, efectivamente, el PP tiene mayoría, por tanto, dilataría la legislación, sería casi imposible. ¿Por qué hemos llegado donde hemos llegado aquí? Pero ¿qué salida le ve usted? Si el señor Rajoy no puede ser investido, porque no cuenta con los votos numéricos, si no hay una abstención del Partido Socialista que favorezca la investidura del señor Rajoy, o ellos forman esta mayoría heterogénea que podría tener podría ser investido presidente con todas las dificultades que he dicho, si no, la otra salida es obviamente ir a unas elecciones. Afortunadamente, el gobierno tuvo la prudencia de aprobar un presupuesto. Nadie entendió muy bien por qué aprobábamos un presupuesto. Y eso y modificar el Tribunal Constitucional, que fue la otra medida de cautela. Ninguna de las dos cosas, tuvimos el apoyo del Partido Socialista, permite que el escenario de unas nuevas elecciones no sea un escenario dramático. No es bueno, pero no es un escenario dramático. Es decir, el país sigue funcionando, hay unos presupuestos. Yo lo que he hecho es coger el teléfono y hablar con mis colegas y decir, bueno, desde el punto de vista de la Unión Europea, de la estabilidad de España o inestabilidad que puede repercutir en otra inestabilidad, no hay tal inestabilidad porque hay un presupuesto que ahorma cuáles son las decisiones que se pueden tomar y las que no se pueden tomar, ¿no? A ver, preguntas para el ministro de Exteriores. Bueno, venga, Alfredo. Bueno, había pedido la palabra. Adelante. Es que ha mencionado que decía que el Partido Socialista es un partido que ha sido siempre nacional, que no podría ahora tomar una deriva porque le pasaría factura y tal. Pero es que en la misma comparecencia de hoy, Pedro Sánchez ha dejado muy claro el asunto de la territorialidad. Ha dicho que en caso de que gobierne Mariano Rajoy, contaría con él a su lado para la lucha contra el terrorismo yihadista y, por supuesto, el asunto de la territorialidad. Es decir, que tampoco podemos inventar y atribuirle al PSOE cosas que no... Es que yo he oído a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias, pero ha dicho al PSOE... Es que es Pablo Iglesias el que le tiene que dar los votos y los votos no se los va a dar gratuita. Pero están dando por hecho que va o que podría gobernar o que va a hacer un pacto con Podemos, cosa que yo sigo... Es que si no, no gobierna. Dudando. Bueno... pero es que posiblemente no vaya a gobernar. Es que posiblemente no vaya a gobernar. Pero lo que sí que quiero puntualizar es que no se le puede atribuir que renunciaría y tomaría una deriva nacionalista o que se rendiría a lo que le impondría Podemos, porque es que hoy mismo ha vuelto a dejar claro que el asunto de la territorialidad no se discute, la unidad de España. Yo creo que el PSOE lo sigue teniendo claro. Se le puede acusar de otras cosas, pero la unidad de España, el PSOE no la tiene clara. Mire, yo le voy a de decir, verdad, señor Margallo. Perdóneme. Yo no soy... Es decir, llevo con ellos mucho tiempo, desde antes de la transición. Pero estuve ayer en Barcelona. Es decir, el drama que estamos viviendo en Cataluña arranca de un tripartito que el PSC abraza a Esquerra Republicana de Cataluña y deciden modificar el bloque constitucional sin tener en cuenta la mitad de España, sin contar con el Partido Popular. Y a partir de ahí, cuando se pone en marcha ese estatuto, en que el anterior presidente del gobierno dice que aceptará
cualquier estatuto que salga del Parlamento sin modificar una coma, es donde arranca todo el drama que estamos viviendo ahora. Es decir, que lo de aliarse con partidos que contradicen la unidad de España no es una hipótesis, es que ya lo han hecho. El tripartito bien que lo están pagando todavía. Pero usted ha dicho que no lo han hecho. Y en mi tierra, en la Comunidad Valenciana, están gobernando con Compromís, en que Mónica Oltra ha dicho que a ella le parece perfectamente razonable que Cataluña decida unilateralmente separarse de España. Estamos hablando de la Moncloa, estamos hablando de gobernar España. Y Susana Díaz, que es una persona que tiene muchísimo peso en el Susana partido. Díaz no es a mí me han preguntado por Pedro Sánchez, claro, y he dicho que espero que en el Partido Socialista haya quien siga una tradición nacional. Claro. No parece que esa sea la tradición. Pero hay muchos varones que están empujando y que vamos a ver qué pasa con el liderazgo de Pedro Sánchez. Eso es otra cosa. Yo he contestado a lo que a mí me ha preguntado. No, y además estamos hablando de lo que hoy ha pasado, lo que hoy ha escenificado el señor Sánchez. Lo que él ha expresado hoy de forma bastante notable es que él quiere intentar formar gobierno con aquellos que le pueden apoyar. Y evidentemente los que le pueden apoyar son los señores de Podemos y los señores de Esquerra Republicana de Cataluña. Eso lo ha dicho así de claro. Yo no logro entender, porque no es la primera vez que lo dice, que con el Partido Popular, que es un partido constitucional, que defiende las libertades, ni a tomar café, pero que con Podemos pueden ir a cualquier parte. Es algo que no entiendo, lógicamente, pero vamos, será que no soy lo suficientemente largo de luces como para entender esta... Hay en esta circunstancia, ministro, una figura fundamental, que es la figura del rey Felipe, que mañana vamos a ver con una gran expectación ese mensaje de Navidad. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel del rey? El mismo que ha venido diciendo siempre, en España y fuera de España. Cada vez que yo he oído un mensaje del rey en España, en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, ha dicho lo que es obvio, que este es el país más antiguo de Occidente, llevamos juntos desde 1474 y la corona representa la unidad de España y está a defender para la unidad de España. Es decir, yo he sido monárquico siempre, entre otras cosas porque me eduqué en el País Vasco. Y yo vi siempre en la monarquía dos papeles. Un papel de facilitar el tránsito de una dictadura a una democracia en paz y el segundo, garantizar la unidad en un país tan centrífugo como el nuestro. Es decir, también un papel de moderador. Sí, pero constitucionalmente es muy difícil si hay una votación. Bueno, no, es imposible. Es decir, si Pedro Sánchez tuviese los votos suficientes en el Congreso, Pedro Sánchez sería presidente del Gobierno y el rey no puede hacer absolutamente nada. Esa es la Constitución que nos hemos dado. Paco Moruenda, venga. Sí, hay una cosa que además, con su atalaya de gran experto en el tema internacional y en el tema europeo, mucha gente se va a preguntar y decir, bueno, pero esto en Europa, ¿qué pasa en unas circunstancias así? Porque estamos hablando de un partido socialista que saca el peor resultado de su historia, que le separa de Podemos solo 1,3%, ¿no? Es un resultado realmente espectacular en lo negativo, que ha perdido en 8 comunidades autónomas prioritarias y fundamentales, casualmente en todas aquellas donde ha hecho ese tipo de pactos, que es una cosa curiosa, y donde además el líder socialista queda en Madrid convertido en la cuarta fuerza, ¿no? Y a 33 diputados de la candidatura ganadora. Pero sobre todo ese porcentaje de distancia a mí me impresiona mucho, ¿no? Que no sucede lo mismo, por cierto, entre el PP y Ciudadanos. Es decir, si no llega a ser por Andalucía, cosa que Susana Díaz ya le recordó rápidamente a Pedro Sánchez, le dijo, oye, mira, aquí es la realidad. Una cuarta parte de los diputados socialistas son andaluces, ¿no? Por tanto, a mí me gustaría saber, esto en Europa, ¿no? Y cuando habla con sus colegas cancilleres europeos, etcétera, ¿hay antecedentes parecidos o el Partido Socialista? Tenemos uno muy cercano que es Portugal. En Portugal ha habido una coalición muy recientemente entre el Partido Socialista, el Partido Comunista, que en Portugal es un partido comunista serio, de los de antes, y el bloque de izquierda que es parecido a Podemos o a Syriza. Pero yo creo que lo importante es para qué se hace una coalición o por qué se hace una coalición. Yo creo que lo importante es el interés general de España. Todo el resto es absolutamente secundario. A mí la suerte del señor Sánchez pues me preocupa lo justo. ¿Qué es lo que le interesa a España? Un gobierno que le dé certidumbres en una época de incertidumbres notables. Certidumbre institucional, la primera, la unidad de España. Certidumbres económicas, porque estamos en la Unión Económica y Monetaria en el euro. Es que Podemos es un partido que ha dicho que había que salirse del euro.
Y hay que dar certidumbre sobre lo que decía Antonio, es decir, cuál es nuestra posición en España, qué es lo que nos preguntan nuestros aliados. Y una vez que llegas, eso, la premisa mayor es España, la premisa segunda, las certidumbres, la tercera, ¿quién puede dar estabilidad y certidumbre? Pues los partidos que participamos de un consenso constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no puedes pactar nunca, ni hacer un gobierno, con alguien que no crea en la unidad de España, que no crea en la igualdad de derechos y deberes de los españoles, lo cual cierra el paso a federalismos asimétricos, es decir, a privilegios a unas comunidades sobre otras, al papel de España en la Unión Europea y a nuestros compromisos en la globalización. Porque el problema de estos partidos, y Podemos tiene dos modelos, Grecia, que tuvo que recular, y Venezuela, es que la globalización es un fenómeno inexorable. Decía Vargas Llosa que al final del siglo XIX se reunieron unos indígenas en la selva amazónica y declararon derogada por mayoría absoluta la ley de la gravedad. Bueno, la ley de la gravedad sigue existiendo y la globalización sigue existiendo. Por tanto, cuando te sales de esas reglas del juego, te encuentras en la Argentina de Kirchner o en la Venezuela de Maduro y arruinas al pueblo español. Entonces, insisto, pensemos en España. Pensemos que España necesita certidumbres, una época de inseguridad, y pensemos que esa certidumbre requiere que estemos de acuerdo en unas cosas. La transición que hemos vivido muchos. ¿Por qué fue posible? Porque hubo dos grandes partidos que ocupaban la centralidad. El Partido Socialista y Unión de Centro Democrático o el PP luego, en que se producía la alternancia, pero todo el mundo sabía que esa alternancia no cambiaba las reglas básicas del juego. No los postulados, es decir, yo a mí darle la cartera a un ciudadano como Javier Solana, por poner un ejemplo amigo mío, pues no me produciría ninguna intranquilidad. Que ahora, a una coalición de esta naturaleza tan heterogénea y tan inestable, pues me produciría una enorme intranquilidad. Sí. Quería preguntarle... Isabel, ministro, esto que está diciendo, que me parece que es elemental, querido Watson, o sea, le diría yo... Pero es que qué tiempos que hay que solemnizar lo obvio, ¿no? Pues, pero es muy grave, porque son líneas rojas que son gravísimas de traspasar. Y se han traspasado en comunidades autónomas, en los pactos del Partido Socialista con Podemos. Es verdad que dicen, no gobernamos en coalición, pero sí que sustentan a ese partido que lleva esas propuestas. Es que algún precio pagarán para hacer esa coalición. Pero hay una formación que ha emergido que no ha tenido las expectativas que se esperaban, que es Ciudadanos, tiene 40 diputados que son muy respetables, y hoy el señor Rivera, que el lunes se va a ver con el señor Rajoy en la Moncloa, ha hecho una propuesta concreta, precisamente señalando esas líneas que deberían unirnos a todos. Y la propuesta es una mesa de diálogo. Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos. ¿Qué le parece a usted como método? Eso es el consenso constitucional, son los partidos que están dentro del consenso constitucional. Yo creo que hay que hablar con todos, incluso con los que están fuera del consenso constitucional, pero que el gobierno o los pactos tienen que hacerse con aquellos que comulgamos, que participamos del consenso constitucional. Y me parece que es una buena idea, pero en fin, eso es el presidente el que maneja estos temas y hoy, por excepción, voy a ser extraordinariamente prudente en esta situación. Puedo prometer y prometo. No sea usted prudente, que estamos en una situación... Cada vez que vengo aquí se arma la de Dios. Ministro, yo aprovechando la prudencia, quería preguntarle que un poco la situación actualmente de nuestro país parece desesperada pero no grave, ¿no? Y me gustaría conocer su opinión de por qué el Partido Popular ha perdido por ahora 63 y está a punto de perder 64 escaños y 4 millones de votos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo le recomendaría un capítulo de mi libro, yo estoy aquí como umbral, mi libro, que es La emergencia de los populismos. Y este fenómeno ni es nuevo en el tiempo, ni es original en el espacio. Hubo un periodo en Europa, que fue el final de la Primera Guerra Mundial, la del 14 y 18, en que acaba lo que Stefan Zweig llamaba la Edad de la Seguridad. Hay la emergencia del comunismo, la Revolución de Octubre, que amenaza con invadir toda Europa, Belokun, los espartaquistas, etc. Y enfrente surgen movimientos también nuevos de signo contrario. Desde Pilsudski en Polonia, Horthy en Hungría, Mussolini, Primo de Rivera, etc. Porque eso baja
después de los 20 y tantos, hasta que llega la crisis del 29. Y en cuanto llega la crisis del 29, estos populismos emergen todavía con más fuerza. Hitler pasa de 12 a 107 escaños. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales, el que presidió el nacimiento de la crisis, que fue el Partido Socialista. Y nosotros que hemos tenido que administrar la crisis, y administrar una crisis sin poder devaluar la moneda supone exigir unos sacrificios importantes, la otra opción era haber pedido el rescate, con las consecuencias que vemos, pues hay gente que te castiga, pues la gente ha sufrido en esta crisis y sigue sufriendo. Es decir, aquí seguimos teniendo un 21% de paro. Es verdad que hemos subido las pensiones, la media ya está en 1000 y pico, pero hay pensiones muy modestas, con las que cuesta llegar a fin de mes. Se ha unido eso, el fenómeno de la corrupción, que siempre es deleznable, pero cuando estás exigiendo sacrificios, que hay alguien que está en el poder exigiendo esos sacrificios, se aproveche, es deleznable, y hemos sufrido eso. Y entonces han votado partidos que tenían cosas que en mercadotecnia son imbatibles: nuevo y gratis. Combatir eso es imposible. Entonces eso se ha producido, y eso se ha producido en toda Europa. Es decir, es que en Europa ha ganado Syriza, ha ganado el Frente en Portugal, Beppe Grillo es el primer partido de Europa, el Frente Nacional francés fue la mayor fuerza política en la primera vuelta, el UK Independence Party tiene es decir, el Partido Liberal en todos, es decir, llega un momento... los ingleses que son los más pragmáticos. No, el UK Independence Party tiene el 13%, y hay... En las últimas elecciones, Cameron, se fue. Mi querido amigo, si nosotros hubiéramos tenido el sistema inglés, es que nos habíamos salido. Claro, también es que nos habíamos salido. El sistema electoral inglés permite el que gana, gana. El que gana, de verdad. Pero es que hemos ganado en prácticamente todas las provincias menos 4 o 5. Es decir, que es que hubiésemos tenido un... Menos en 5 de Andalucía, 1 de Extremadura y luego Cataluña, lógicamente, y País Vasco. Claro, con ese resultado es que tendríamos tendríamos 2 tercios de la Cámara. Ministro, déjeme que le pregunte por cómo puede estar encajando esto las instituciones europeas. Lo digo porque si hacemos un repaso de cómo tendría que encajar Pedro Sánchez su programa, que ya tenía tela, con el programa de aquellos con los cuales tendría que conformar esa mayoría, que ni siquiera le vale exclusivamente con Podemos y con Izquierda Unida, nos salen cosas como las siguientes. O sea, tendría que aceptar el principio de autodeterminación, fraccionando la unidad nacional, tendría que aceptar la ruptura del artículo 135, que garantiza la devolución de las inversiones de lo que nos prestan. Ellos, Efectivamente, y además estando él ya en el Congreso, Pedro Sánchez, tendrían que romper esa garantía de pago. Da igual derogarlo, porque el Pacto Fiscal Europeo sigue ahí. Exacto. Bueno, tendrían que saltarse, de hecho, y tumbarían la reforma laboral que estaba incluida entre las condiciones para asistirnos, tendrían que saltarse todo el memorándum europeo de condiciones, con lo cual posiblemente el Banco Central Europeo tuviese que quitarnos la protección que nos está dando en estos momentos en las emisiones de deuda. Tendrían que paralizar el plan de control del déficit, con lo cual, hasta luego, o sea, no veíamos aquí un duro procedente de Europa. Tendrían que saltarse, por ejemplo, todos los sistemas de control del déficit para meter el plan de gasto extra de 27.000 millones de euros que lleva Podemos. Tendrían que saltarse, por ejemplo, todos los acuerdos que están establecidos con la propia Unión Europea, etcétera, etcétera, en materia de control del terrorismo. Claro, es que, o sea, empiezas a repasar lo que saldría de ese programa y dices, ¿las instituciones europeas pueden aceptar esta cosa? ¿O tendrían que verse forzadas a una reacción inmediata? Es decir, miren, señores, ahí se quedan ustedes solos. También es bueno que hagamos una cierta autocrítica. Yo siempre he creído que el plan de austeridad que ha impuesto la Unión Europea era necesario. Es decir, nadie puede estar gastando por encima de lo que ingresa, eso lo entiende cualquier familia o cualquier empresario. Pero creo que han faltado otras cosas. Yo creo que la unión bancaria tardó mucho en hacerse y una crisis bancaria se convirtió en una crisis de deuda soberana. Se tardó mucho en poner en marcha los mecanismos de rescate de los países en dificultades. El primer rescate a Grecia se hizo acudiendo a un artículo que era el 122, que hablaba de catástrofes naturales, cosa que no tenía nada que ver, se acudió a ese artículo porque no había otros. Y luego yo creo que nos ha faltado audacia en poner en marcha mecanismos de solidaridad como obligaciones europeas. Yo soy un fanático de los eurobonos. Y luego nos ha faltado el poner en marcha planes de crecimiento y creación de empleo. El plan Juncker llegó tarde. Es muy escaso, son 310.000 millones de euros que se sacan de una partida y de otra. Yo creo que en Europa tenemos que hacer una reflexión profunda de lo que pasa. Y si se produce el Brexit, cosa que yo no deseo, la salida de la Unión Europea, o vamos inmediatamente a
la federalización de los países que compartimos moneda, a los Estados Unidos de Europa, o esto va a ser un problema muy complicado. Entonces yo creo que la reflexión sobre las deficiencias de la política europea que hemos seguido. Draghi ha sido mucho más cobarde que ha sido la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra en meter dinero en un momento en que no había inflación. Yo creo que hay muchas cosas que reflexionar, pero insisto, es que el modelo que tiene Podemos es que simplemente no es coherente con las reglas de una unión económica y monetaria, porque en una unión económica y monetaria estamos tan imbricados que lo que haga un país repercute en todos. Es decir, por eso a Syriza, a Tsipras, cuando dijo, es que el pueblo griego es soberano, entonces queremos hacer esto. Dice, bueno, pues usted es soberano, hace eso, pero como yo soy el que le va a dar dinero, se lo da. Usted sigue siendo soberano, pero sin un euro, y tuvo que volver a... Es que esto es una cesión de soberanías. Vivimos todos juntos y cada uno no puede hacer lo que le da gana. Eso es lo que está preocupando en Europa. Eso es lo que está preocupando, exactamente eso es lo que está preocupando. Es verdad que están los presupuestos y generales podríamos ir a un rescate, ¿eh? Es decir, si ese modelo se establece, se pone en práctica, en los términos que usted dice, los mercados financieros te cierran. Y si los mercados financieros te cierran, tienes que ir a pedir dinero a las instituciones europeas. Y las instituciones europeas te lo dan bajo determinadas condiciones. Condiciones que están todas hechas para decir, usted hace lo que quiera, pero a mí me garantiza que me va a pagar. Este año eso tenemos se que paga salir... en términos de pensiones. Claro, como usted va al banco y dice, oiga, yo quiero un préstamo. Pues muy bien. Si usted quiere un préstamo, tiene usted que decirme que su plan de negocio sea razonable y que usted va a seguir una línea para que yo cobre. Yo le pregunto entonces, ministro, vamos a ver, los presupuestos generales del Estado ya están aprobados, lógicamente, pero... bueno, si ganase nos derogarían, claro. Bueno, de momento están ahí, ¿no? Ahora entramos en este periodo de interinidad, de provisionalidad permanente, por lo menos hasta Semana Santa, hasta marzo probablemente. Y después... No, si llegamos a marzo es que vamos a elecciones. Por eso, y si no tenemos el gobierno del señor Sánchez... O para fallas tenemos gobierno, o en mayo estamos votando. En mayo, efectivamente. Bueno, una y otra cosa tienen consecuencias para la economía, para el empleo, la recuperación, etcétera, etcétera. ¿Eso lo han evaluado ya ustedes? ¿Usted qué panorama describe desde esa perspectiva? ¿Puede incrementarse el paro en enero, febrero, marzo si esto no carbura? De verdad, ¿Puede tener consecuencias un gobierno de esas características? Yo creo, por lo que he hablado con mis colegas, y claro, que han pasado muy pocos días, ¿no? Es que nadie cree que eso pueda pasar. Es decir, nadie cree que pueda haber un gobierno en que el Partido Socialista Obrero Español sea capaz de pactar con esta amalgama de partidos y convertir... Es que lo necesita además, para poderse investigar. Claro, entonces, todos los votos, no de uno, bueno, yo creo que confían en la prudencia del pueblo español y dirán, bueno, estos, a la vista de los números, llegarán a una solución que sea una solución razonable. ¿Y este presidente independiente que propone Podemos, tipo Monti? ¿Esto una salida a la italiana? Hombre, no creo que propongan un tipo Monti. No, digo, bueno, ellos se fijan en el modelo italiano, pero claro, propondrían a una Carmena, efectivamente. Carmena, un Diosdado Cabellos, es el modelo. El modelo no creo que sea ni Monti, ni Draghi, ni... Pero fíjese una cuestión que me parece interesante. El gobierno, usted citaba, el gobierno portugués. Es que lo tenemos muy cerquita, ¿eh? En Portugal ganó el centro derecha y se aliaron todos para echarlos y darles el puntapié. ¿Lo que puede pasar en España? Pues hoy, hace 5 horas, se ha conocido la noticia, los presupuestos, se ha votado en el Parlamento portugués un rescate, porque necesitan dinero para rescatar el sistema financiero portugués, que ya está rescatado el país. ¿Y qué ha pasado? Que el gobierno de perdedores, de toda la izquierda, se ha quedado solo el Partido Socialista, sus podemitas comunistas no le han apoyado y han acudido a que el centro derecha les apruebe en el Parlamento la petición de rescate. Es decir, yo creo que eso está jugando Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quiere hacer una carambola de gobernar con la extrema izquierda española y en un momento necesitado, decir, como no me van a apoyar los podemitas, la responsabilidad, el sentido de responsabilidad de la derecha siempre me apoyará ante una necesidad de un presupuesto y yo puedo gobernar. Creo que esto que ha pasado en Portugal es el espejo donde se está mirando el señor Sánchez y le va a decir además a sus varones, venid para acá, que me estáis sacando a mí los colores, salvo a Susana Díaz, que no gobierna con Podemos. Es que Fernández Vara, que hoy le ha reñido en COPE,
vamos, le ha reñido, le ha puesto los puntos sobre las íes, las líneas rojas, resulta que se mantiene por lo que se mantiene. Castilla-Mancha, Asturias. Castilla-La Mancha, la pongo. Claro, Asturias, Castilla-La Mancha. Entonces Sánchez hoy ha salido tan chulo, para mí, mi opinión es, ha salido sacando pecho en la Moncloa, porque él está haciendo una carambola diciendo no voy a apoyar al gobierno de Mariano Rajoy. Puedo no apoyarlo, puedo granjearme los apoyos de la extrema izquierda y como este año tenemos presupuestos, yo juego a todo lo que sea y el que viene en un momento dado siempre estará la responsable derecha, que es la que me va a sacar las castañas del fuego. Es que esto es más complicado, es que usted estamos razonando todos como si Podemos fuese un bloque homogéneo y no lo es. No, es decir, es que es Podemos, son las mareas, son Barcelona, hay que poner de acuerdo a cuatro grupos. Que la Colau tiene una enorme fuerza y luego está Compromís. Todo eso es muy complicado de poner en marcha. Entonces, llegar a un acuerdo con ellos para al día siguiente hacer exactamente lo contrario de la política... al año siguiente, porque este año están los presupuestos hechos. No. ¿Qué podrían tocar de esos presupuestos? Los presupuestos, los presupuestos pueden derogarlos, pueden hacer créditos extraordinarios, pueden meterse en un programa de gastos. Esto no directamente tumbarlos. Directamente tumbarlos o poner un programa de gastos extraordinarios para cumplir los compromisos que tengan con Podemos. Es ley exactamente, si usted ha visto ahora lo que está ofreciendo Junts pel Sí a la CUP, bueno, son 270 millones de euros para ir abriendo boca. No hay una banca pública. Entonces, todo esto es muy complicado. Es que, toda esta amalgama de Podemos, nosotros seguimos apoyando al señor Sánchez como presidente del gobierno para que haga exactamente lo contrario de lo que nos ha prometido, aliándose con los que han sido nuestros adversarios. Eso es muy complicado, es muy complicado. Pero además tampoco serían los únicos, o sea, necesitarían la amalgama de 11 y Podemos más Esquerra Republicana. Claro, y parte de los diputados de Artur Mas, que ahora se llama Democracia y Libertad, y de Solteros era Convergencia. Sí, pero ahí está. Pero han conseguido... Mira, pero Antonio, en términos de votos, no solo es el peor resultado de la historia en las elecciones generales, sino en las autonómicas y municipales. Y sin embargo, han conseguido el poder en 7 comunidades autónomas donde no ganaron, por sus alianzas con Podemos. Salvo en Extremadura, que sí ganaron. Bueno, y en Asturias. En 2.800 ayuntamientos. Claro, Pedro Sánchez lo mide en términos de poder. Dice, yo estoy en el peor resultado de la historia, pero en ayuntamientos, en 18 diputaciones, 2.800 ayuntamientos y 7 comunidades autónomas, ahora tenemos el poder. Y en todos lados le han pasado factura a las urnas, ojo, por esos pactos. Claro. En todos esos sitios le han pasado factura. Usted la historia del Partido Socialista en la República, el tránsito de Largo Caballero a Negrín. Pero es que ahora, claro, vengo de Barcelona, es que en toda esta operación que montó el señor Mas, lo que ha logrado es que Esquerra Republicana de Cataluña, por primera vez desde febrero del 36, sea la fuerza hegemónica en Cataluña. Y que en el Ayuntamiento de Barcelona esté una señora que es lo más contrario que puede ser a la burguesía catalana que representa el señor Mas. Y ha logrado otro prodigio, que es que los 3 primeros partidos en Cataluña sean 3 fuerzas de izquierda. Es decir, como operación del Estado Mayor no puede ser más inteligente. Pero déjame que le pregunte al ministro, con el trato que tiene con instancias europeas, pues lo que estaba comentando Isabel, no solamente es la ley de presupuestos. Vamos a ver, España este año y cualquier año tiene que salir a los mercados a solicitar, entre renovaciones de emisión de deuda y crédito nuevo, cerca de 230.000 millones de euros. Si Europa, porque tú le dices, voy contra ti, voy contra tus empresas, voy directamente contra tus flujos y contra tus reglas, no voy a permitir aquí que entre y salga tu dinero, lo que entre me lo voy a quedar y no te lo voy a devolver, te corta el grifo. O sea, solamente en emisiones nuevas, nosotros tenemos unos 40-45.000 millones de euros por año, prácticamente el coste de todo el sistema educativo español. Es decir, un partido de estos se le ocurre hacer la gracia, y a Pedro Sánchez se le ocurre hacer la gracia de poner esto encima de la mesa de las instituciones europeas, y yo sobreentiendo, ministro, que la reacción es inmediata, porque es que automáticamente el corte del grifo significa que el poder real que tiene Pedro Sánchez no es el de gobernar, es el de quebrar un país en 6 meses, en 7 meses. Se para la máquina. En mucho menos tiempo. Exacto. Si esto pasa y los mercados financieros te cierran,
cierran, tienes que hacer lo que evitamos nosotros, que es pedir un rescate y aceptar unas condiciones. Y un rescate, Portugal es probable que tenga que hacerlo, y si el Pasos Coelho no hubiese ayudado, hoy estarían en rescate, volviendo al hoyo de donde habían salido. Que es lo que le pasó a Grecia. Bueno, ministro, gracias, buenas noches. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque todo esto... Dicen que es peor presentir que sentir. De momento el presentimiento no es muy bueno. Ojalá que el sentimiento luego sea mucho más yo de confortable. Verdad confío mucho en el sentido patriótico del Partido Socialista. Lo digo de todo corazón. Creo que cuando reflexionen y digan, bueno, hasta incluso en su sentido de partido, porque es que esto efectivamente yo creo que sería un gobierno tan heterogéneo, con el Senado en contra, sería una situación muy inestable para España, pero es que creo que causarían un daño enorme al propio Partido Socialista, que es lo que deben estar creyendo los varones, que yo insisto mucho en lo que fue el ejemplo de la transición. El ejemplo de la transición salió bien porque todos sabíamos lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, y nadie metió la pata. Hombre, yo creo que había más responsabilidad, o por lo menos sentido de Estado. Y ahora eso no se advierte tanto en algunos de los líderes que tenemos. El país es el mismo. Además tenemos el ejemplo de que han sido 40 años muy buenos. Y también, es decir, la transición fue mucho más complicado que esto. Totalmente. La transición, nosotros cuando empezamos nos encontramos con un movimiento terrorista que mataba mucho más en democracia que en dictadura, 100 al año, y hubo que hacer 2 amnistías, cosa que fue muy complicado para... Desmontar una dictadura para... Teníamos parte del ejército en contra, teníamos una situación económica muy mala, porque ahora estamos en una situación económica creciendo, creando empleo. Entonces veníamos de la crisis del petróleo del 73, que un gobierno, no precisamente democrático, pero el último gobierno de Franco, el de Arias, como el régimen estaba agonizando, no pudo embridar el fenómeno y lo dejó, es decir, y entonces hubo una serie de acuerdos. El primero, los pactos de la Moncloa, que fue pacificar la economía, llegar a la paz social. Sin eso no hubiese sido posible la Constitución, las amnistías, que fueron muy importantes, y luego una Constitución que por primera vez en la historia de España, desde 1812, es una constitución entre todos, porque todos teníamos muy claro cuáles eran los principios. Y yo creo que ahora ese hipotético gobierno, esos principios los haría saltar por ahí. Es que es mezclar el agua y el aceite, y eso al final no funciona ni en la cocina, ni en la vida, ni en la política. Lo que pasa es que las consecuencias en política son mucho más graves. Todo saldrá bien. Bueno, venga, brevemente, por favor, que quiero preguntaros ahora si opináis igual que el ministro sobre esto. Una ultimísima, ¿qué le parece esto de quitar las calles que ha empezado ya en Madrid, que han aprobado 30 calles de Madrid, el comandante Zorita? Es caro. Yo lo que le proponía a la alcaldesa es que pusiese adjetivos. Calle del sinvergüenza del general Mola, o calle del no sé qué y tal, pero por lo menos deje usted esto, porque adjetivos, pero nada más. Me parece innecesario, me parece gratis. Es que yo todo lo que sea abrir heridas que se cerraron en la transición, es que la transición fue un pacto. Lo dijo muy bien Adolfo Suárez. Vamos a mirar hacia adelante, a nadie se le pregunta de dónde viene, sino a dónde va. El revivir hasta ahora, yo ahora si le pregunto a ustedes quiénes son los hermanos García Noblejas, probablemente nadie... No lo saben ni los que viven en la calle. Claro, nadie sabe. Por cierto, está que fuman en pipa. Ah, bueno, son tíos míos. Los que viven en esa calle, que es una calle larga, por cierto, están que fuman en pipa. Pero ¿por qué tengo yo que, si no sabemos ni siquiera los hermanos pero es que hay gente, decir lo mismo. Bueno, tú sí, pero nadie ha puesto ningún inconveniente a que haya una calle a Largo Caballero, que haya... Hubo una guerra civil y hubo 2 bandos. Claro. Y lo que hemos decidido es, vamos a olvidarnos de la guerra civil, eso fue la Constitución de la Concordia, y volver ahora, y ahora estos no me gustan y yo los quito. García Noblejas, 2, que yo recuerde, asesinados en Paracuellos, ¿eh? Sí, y otros y 2 en la División Azul y tal. Sí. Bueno, sí. 5 hermanos asesinados. Y yo no he sido franquista nunca, pero vamos, me parece completamente innecesario. Porque también podíamos quitar a los generales carlistas, o no sé, los pueblos carlistas, a los liberales, porque no te gusta Zumalacárregui, o no te gusta Cabrera, o no te gusta... Si utilizamos el criterio de demócratas, hemos de vaciar el callejero
de España totalmente, ¿no? Y además, este es un país tan absurdo que hasta aquellos que promovieron la independencia en América en contra de su patria, les damos calles, ¿no? Es decir, que es una cosa, es una cosa absurda, delirante, ¿no? A mí me da la atención. Hablando de la Bolívar, ¿no? y las Filipinas. Bolívar era un traidor, en Gran Bretaña no le pondrían una calle, digo yo, ¿no? Pues una calle a Bolívar. Sí. Don José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, gracias, buenas noches y que pase usted una feliz Navidad. Pues igualmente. Y que el año que viene, en fin, las cosas vayan bien en España, siempre termino que vayan bien, para evitar que se siga generando empleo y que la recuperación económica sea total y absoluta, con independencia de quién gobierne. Me temo que si va a gobernar quien creemos y tememos, yo creo que no. Las cosas no van a ser así. En fin, yo siempre termino confiemos. Como feliz Navidad a los creyentes y feliz solsticio de invierno a los que no lo son. A los que no son aficionados. No, ahora se está poniendo de moda lo del solsticio, ¿no? Que los que no creen son más infelices. Como no tienen expectativas. Oye, pero luego lo celebran igual, Paco, lo celebran igual, Mañana no van a trabajar ni pasado mañana. ¿Tú qué sabes, y cenan Paco? también. Sí, al final de su vida, claro ¿qué sabrás? Y la gran fuerza son más felices o son menos. ¿Qué el cristianismo que era la religión de un pueblo como los judíos? Por eso. Carlos, te pregunto, después de oír a Sánchez, ¿crees que está decidido a intentarlo por todos los medios? Yo creo que lo para formar gobierno con los podemitas y con Esquerra. Sí. Yo creo que lo ha estado siempre, pero yo sí tengo la sensación... ¿Y le van a frenar en el PSOE? A mí me costaría mucho creer ¿no? que... O sea, hay gente en el Partido Socialista que sabe perfectamente, como lo sabe cualquier persona, que mire un poco lo que es un sistema democrático, que el bienestar del país es el bienestar de tu partido. Y que si tú te empeñas en ir contra el país, contra España, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez, lo siento muchísimo, si le molesta, pues que le moleste, él está llevando a una dirección, las comunidades autónomas, los municipios, el país a la dirección a la cual lo quiere llevar, que es absolutamente letal para el país. Y yo sobreentiendo que la gente que sí que tiene conocimiento, gente que sigue estando en el Partido Socialista, que ha mostrado a lo largo de muchísimos años muchísimo conocimiento de lo que es una democracia, de lo que es convivir, de lo que es conseguir bienestar para un país, esa gente, los Leguina, los Corcuera, un montón de gente incluso por debajo. El otro día teníamos nosotros a Martu Garrote, una chica bien joven. Oye, lo tiene clarísimo, los principios democráticos, los tiene clarísimos. Y sabe perfectamente que ir contra España es ir contra su partido. Entonces yo espero de verdad que les entre la cordura y que se den cuenta de que es que además la aventura duraría meses. Es que te para... Mira, gracias a Dios estamos en unas instituciones europeas, gracias a Dios ahora que salen por ahí mucha gente diciendo ¿por qué entraríamos en el euro? ¿Por qué entramos? Mira, bendito sea que entramos. Bendito sea que entramos, porque tenemos unas instituciones europeas que no pueden permitir esa barbaridad. Gracias a Dios. Y bendito sea para nosotros, porque pueden frenar lo que sería una auténtica locura. Si esto no nos pasa dentro del euro, no nos pasa dentro de las instituciones europeas, si esto nos pasa en otro sitio, es Venezuela. Entonces, gracias a Dios, yo creo que hay mimbres para que esto se frene. 200% de inflación en Venezuela. 200%. Que es una locura. Hay una escena, una situación... Bueno, venga, Paco, una situación, como me mirabas, perdona, Isabel, es que claro, el escenario es distinto, ¿no? En función de si tú miras alguna comunidad autónoma donde, en contra de mi modestísima opinión, han hecho esos pactos, Valencia es un ejemplo disparatado, no es lo mismo Castilla-La Mancha, aunque a mí me parece que es mal que lo hayan hecho, porque creo que debe ser otra cosa, porque la posición del PSOE es menos frágil. Pero claro, el liderazgo de Pedro Sánchez después del fracaso suyo personal en Madrid, además, un fracaso, vamos, Eduardo Madina se ha quedado fuera de las listas del Parlamento, es una cosa espectacular, ¿no? Yo soy pesimista en el sentido que él lo va a intentar porque como toda persona que tiene esa mentalidad suya, lo que le dijo Rajoy estuvo muy bien, dice, oiga, los otros candidatos hemos estado 2 veces y a la tercera hemos llegado. Le pasó a Felipe, le pasó a Aznar y le ha pasado a Rajoy, ¿no? Entonces, claro, lo normal sería de que él dijera, oye, pues yo voy a actuar con altura de miras. Pero no olvidemos que él se ha enrocado en Ferraz. Él controla el aparato de Ferraz y el mensajito que le ha dado a Susana Díaz, que lo cual es espectacular, dice, Ferraz decide de los pactos. Hombre, oiga, ¿esto qué es? ¿El cesarismo presidencialista? ¿Es usted el nuevo...? Perdón, lo ha dicho Ferraz, ha dicho yo, el secretario general. García Paje le ha corregido hoy y ha dicho que los pactos los decide un comité federal y en su caso, en caso de disensión, un congreso. Susana tiene 22 diputados. Bueno, es un matiz importante. Claro, porque muy importante. Yo escucho precisamente a García Paje y ha dicho, hombre, si el acuerdo con Podemos solo consiste en políticas sociales, podríamos intentarlo. ¿Qué se creen que Pablo Iglesias sin llegar al asunto del referéndum de Cataluña, la autodeterminación. Ya les ha dicho que eso es obligatorio. Si se lo ha dicho ya por delante. Es que no sé, hay una cosa, hemos hablado muchas veces. Primero hay que conocer a Pablo Iglesias, ¿no? ¿En qué rollo está? Es decir, pero está Pablo empujando, Iglesias... Hoy en la carta esa que escribía en el Huffington Post, en el Jacinto, estaba ahí empujando. Pedro, tú lánzate. Sí, bueno, pero porque él tiene su estrategia. Su estrategia es acabar con el PSOE. Porque él considera que el PSOE ha traicionado
legado al PSOE de su abuelo y de su bisabuelo y toda la historia que él se ha creado. Le llamaba traidor a Carrillo en la universidad por haber estado a favor de la Constitución. Eso lo dijo Pablo Iglesias. Es que esa es la mentalidad de este señor. Pero también la CUP decía lo mismo en Cataluña. Vamos a ver qué pasa el domingo. Cuidadito, cuidadito, que aquí la gente dice una cosa y luego hace otra. Yo lo que pasa es que creo que el propio Felipe González le hemos visto estos días recordarle a Pedro Sánchez quién es Pablo Iglesias. Hombre, claro. Y el papel Podemos, y claro. cómo no, pero es que la dicotomía que se vive en el Partido Socialista es muy especial, porque el Partido Socialista cuenta con dos expresidentes. Uno se va a hacerle la ola a Nicolás Maduro y al otro expresidente resulta que lo expulsan por defender a la disidencia que la tiene presa. Y claro, eso se conjuga dentro del Partido Socialista, que es muy difícil dentro de un partido mantener dos opciones tan verdaderamente tan chirriantes la una con la otra. Bueno, pues yo creo que Pedro Sánchez está en el lado de Zapatero, desgraciadamente, para el futuro de España, y que quizá tiene una ambición tan desmesurada que le puede llevar a arrumbar al Partido Socialista, como hizo Zapatero, que jubiló a toda lo que ellos llaman la vieja guardia y desoyó todos los consejos que le daban. Yo recuerdo cuando el Estatuto de Cataluña y el tripartito, como decían, no, tranquilos, porque cuando venga de Cataluña, el presidente de la Comisión Constitucional es Alfonso Guerra. ¿Cómo va el Partido Socialista de Alfonso Guerra, de Felipe González, a transigir con un estatuto que tiene unos artículos que atentan de forma flagrante contra la Constitución española, como se vio luego con la sentencia del Constitucional? ¿Y qué ocurrió? Que ese Partido Socialista, que ese Alfonso Guerra, transigieron. Y a mí es lo que me parece preocupante, que ahora estamos con mucho ruido, pero a la hora de catalizarlo en términos de poder, va a haber una mayoría que va a decir coches oficiales, ocupar despachos, no sé cuántos, tal. Y el bien de España, como se vio con el Estatuto de Cataluña y con el problema que han dejado a generaciones futuras, porque esto no se soluciona ahora con la CUP y la no CUP, esto es un problema a resolver en términos de convivencia tan grave que les ha importado tres pimientos. Y a mí me preocupa que eso sea un partido con sentido de Estado. Ojalá vuelva el sentido de Estado y de verdad den un puñetazo en la mesa y digan, oiga, miren, hasta aquí hemos llegado, se acabó, bueno, vamos a ser el Partido Socialista con sentido de Estado. Hay una grandísima diferencia, Isabel, entre Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Zapatero estaba fortalecido por haber ganado 2 veces unas elecciones. No tiene nada que ver con la situación de fragilidad que todos sabemos que tiene Pedro Sánchez, incluso dentro del PSOE, también lo saben. O sea, es una situación frágil. Zapatero estaba fortalecido por haber ganado en las urnas. Echar a todos, Maripau, les echó. Pero gobernó, pero salió triunfador, les demostró a todos que el haber sido elegido secretario general por descarte de Pepe Bono había sido una buena opción porque él ganó, pero no comparemos con el resultado electoral que acaba de obtener Pedro Sánchez. 89, no tiene nada que ver. 89. Nada que ver, pero si jubilaron a Rubalcaba con 110 diputados, caray, Maripau, y ahora han tenido 90. Una cosa, de verdad, la situación es muy difícil para Sánchez. Manda en Ferraz y manda en el aparato y manda con más mano de hierro de lo que aparece, es Pedro Sánchez y Luena y su equipo. Yo creo que ellos tienen, creo no, Mira, tengo información suficiente. Le he dicho hoy a Susana Díaz que debe recordar, ya que ella tiene cultura de Partido Socialista, que quien marca la estrategia del partido, la estrategia política y los pactos es el secretario general. Sí, que es lo que comentaba Maruenda, pero ni siquiera ha dicho Ferraz, ha dicho el secretario general. A eso iba. ¿Qué aficionado es? Pues verde y con asas. Pero una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que pase. Permíteme, vamos a ver. Yo creo que tiene perfectamente diseñada la estrategia. Va a haber 2 votaciones en las que no va a salir Rajoy, y hay una tercera donde él va a presentar su candidatura. Y es donde quiere que se retraten los podemitas, porque ¿qué los une a todos estos? Echar a Rajoy. Eso lo tienen súper claro. Y entonces él piensa que sin formalizar ningún pacto con Podemos, ni con los secesionistas, lo van a votar simplemente para echar a Rajoy. Y luego está esto de Paje dice, Susana... Quiero verlo.
en el comité donde hay que decirlo, no en una declaración, en el Huffington Post o en el New York Times o en el Wall Street Journal o en La Razón. No, quiero verlo allí. Ya lo veremos. Yo creo que lo veremos. Ya lo veremos. Yo creo y una que lo cosa veremos. es decir, bueno, yo opino en nuestro partido, y otra cosa es decirle, por ahí no. Y te vas a quedar en minoría con tus 89... Tal. ¿Me dejas, Antonio? No lo creo. Sencillamente creo que lo tienen perfectamente diseñado. Pero tú, y es una pena que no esté hoy... ¿Tú, Graciano, crees que es suficiente cemento para unir a una serie de partidos tan heterogéneos el solo propósito de echar a Rajoy? No, sí. ¿Crees para que no ellos, sí. ¿Crees que no le van a pedir nada más? ¿Has preguntado? Pero para, sí. para Pues yo creo que no, y ya están diciendo que no, muchos varones. Sí. Para partidos que son pro, no, pero estos partidos no son pro, no quieren construir, estos quieren eliminar un sistema. Es que esa es la base que los une. Pero déjame, yo quería hacer una anotación al margen, porque yo creo que esto no va a salir tan mal como podría haber salido, y además lo quiero creer, pero bueno, ya lo veremos. A lo mejor hoy esto del suicidio, hay políticos a los que les encanta como deporte, pero bueno, ya veremos a dónde acaba. Pero yo plantearía una cuestión más allá de lo que es el corto plazo. En España yo creo que tenemos que empezar a abandonar, y lo digo desde lo más profundo de mi convicción, esta historia de empezar a bombardear a los políticos con cualificación y la famosa historia de las puertas giratorias. Esta gente nos ha llegado por una política que se ha basado en pidamos que los políticos cobren lo mínimo, no posible, no, lo mínimo imposible. Pidamos que no tengan pasado, si no tienen pasado no tienen currículum, no tienen formación y no tienen capacitación. Pidamos además que tengan menos de X edad. Bueno, si tienen menos de X edad, vuelven al inicio, no tienen experiencia, no tienen capacidad para gestionar administraciones. Esto se nos ha colado y esto está apareciendo en un montón de partidos. Tiene que ser gente sin experiencia, tiene que ser gente que no cobre nada, tiene que ser gente sin cualificación. Pues nos pasa esto. Cuando la gente no tiene cualificación es incapaz de entender, yo creo que ni siquiera lo que hemos comentado aquí, de los riesgos económicos que esto entraña, del liberticidio que esto entraña, de los problemas sociales que puede generar, de que pones en riesgo las pensiones, el pago de los funcionarios, la sanidad, la educación. No llegan ni a valorarlo. Y esto es básico. O sea, tú metes a gente sin cualificación en la administración y te cargas la administración. ¿Qué está pasando ya en la administración? Claro que está pasando. Autonómica y municipal, con gente sin experiencia que, por cierto, están dando la medida de su capacidad de gestión. Pero bueno, aquí está... Tú quitas profesionales... Lo de Madrid. Tú quitas Fíjate profesionales. Madrid cómo está. El ministro no se ha ido y quiere... Ya os ha escuchado todo y quiere... ritas maestres. Tú quitas gente profesional, te entran ritas maestres. Solo desde el punto de vista del Partido Socialista. Hay dos experiencias históricas. Una, en el tiempo de Plutarco Elías Calles, que él nombraba presidentes investidos. Puede ser que le invistan, pero si no tienes el poder, tardas muy poco. Y en la época de Plutarco Elías Calles, en Chapultepec, que era la residencia presidencial, decía, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Eso lo hemos visto en Cataluña. Es decir, Oriol Junqueras ha dejado a Artur Mas. Y probablemente tenga una investidura, pero el poder que tiene Artur Mas y la destrucción que ha supuesto para su partido están ahí. Es decir, es que las cifras son: Artur Mas empieza con una coalición con 62 escaños de 135. Disuelve leyendo mal la diada para llegar a 68. Se queda en 50 y en vez de rectificar avanza. Se carga la coalición, Unión ha desaparecido, altera todo el mapa político catalán, PSC está... Y entonces crea el que está mandando, que hoy ha renunciado a la alcaldía, es Oriol Junqueras, el que yo conozco muy bien. Sin mojarse, está esperando. Y ha logrado... Ha renunciado a la alcaldía para ser ya el... Claro, pero fuerte. Yo creo que él no va a ser el hombre fuerte. No le conviene todavía. Es probable que haya otros. Pero lo cierto es, insisto, en que Convergencia y Unió ha desaparecido la coalición, una coalición que podía negociar en el Parlamento catalán y en el Parlamento español con todo el mundo, y ahora no ha podido negociar ni con su socio, y tiene que mendigar los votos a la CUP. Es dramático. Entonces el Partido Socialista, a lo mejor pasa lo que dice Graciano, que tiene la investidura, no tiene ningún poder y lo van a ir abrasando día a día y se lleva por delante el Partido Socialista. Probablemente nos cause un perjuicio enorme en España también, pero desde luego se lleva por delante el Partido Socialista y la cultura de Susana, de Vara, de Fernández, de Paje, es que esto lo ven, Bueno, y como lo ven, es de creer que no dejarán, no lo permitirán. De Vargas Llosa y de esos indios amazónicos que por decreto querían cargarse la ley de gravedad por votación. Bueno, aquí tenemos un señor que ha aspirado a ser presidente del gobierno y ha confundido a Einstein con Newton y la gravedad con la relatividad. Y ahí está, el señor Iglesias.
¿Es usted que este señor ha recomendado incluso a Kant cuando no lo había leído? Confundiendo además el título de su obra principal, o sea que no. Cambió un poquito el título. No hay que ir a buscar indios amazónicos. Y no sabía como un referente para de Andalucía. concluir con propuestas de esas pintorescas. Aquí también los tenemos. Pero solamente la pincelada del pincelada, currículum. venga, pero ya. El currículum de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona 65.000 millones, decía el otro día. Bien, pues es currículum, trayectoria profesional, dependienta, 2 años, perdón, 2 años no, en un mismo año, dependienta, encuestadora, comunicación, asesoría y técnico de Podemos. ¿Y esta quién es? ¿Esta es Rita Maestre. Rita Maestre. Ese es todo su bagaje cultural y preparación profesional. Sí. Laboral. Técnico de... ¿De qué es técnico? Bueno, dependienta de la cadena Corte Inglés, la mejor que hay en España. Dependienta, encuestadora de la empresa Metro de Madrid, año 2007. Dependiente al Corte Inglés 2006, comunicación, asesoría, es el portal de transparencia. En CEPS, por supuesto, el organismo que cobraba de Venezuela, ahí es su... Eso es año 2012 y el último trabajo, técnico en campañas de Podemos, 2014. Técnico. Claro, con esa experiencia llega uno a ser portavoz en un ayuntamiento de la capital de España, que no es nada. La 60.000 millones. Bueno, déjame ministro, feliz año. Igualmente. Feliz año Puertas nuevo. giratorias. Y que no se cumplan estas profecías tan negras que tenemos esta noche. Vamos a pasar las fiestas como Dios manda y a partir del día 13 de Y nunca enero... mejor dicho. Y nunca mejor dicho, ¿no? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias, ministro. Y antes, Ricardo Altable, buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas Ahora me noches. cuentas y nos pones, pero vamos, en antecedentes para que veamos con especial atención, detenimiento y con mucha expectación ese magnífico reportaje que habéis grabado desde la isla de Lesbos hasta casi, bueno, hasta la frontera con Austria, Con Austria, ¿no? correcto. Siguiendo, en ruta de refugiados. Siguiendo y atendiendo a esos refugiados sirios que huían de la guerra. Pero antes te voy a pedir una opinión rápida, como navarro, ejerciente. También lo es Cuesta, ¿no? También es navarro, ¿no? Yo soy adoptado, pero sí. Adoptado, pero bueno. Pero en este caso le voy a pedir... No, pero se lo pido solamente a... que no tenemos tiempo. Alfredo, lo del Príncipe de Viana, lo veo en algún periódico... La presidenta de Navarra, Sue Barcos, hoy se ha cargado el premio Príncipe de Viana con el único objetivo de que el rey no vaya a entregarlo y de que en esa entrega no suene el himno nacional. Lo digo ¿por qué? Porque en la última entrega del premio Príncipe de Viana al musicólogo Ramón de Andrés, la propia presidenta de Navarra dijo que el hecho de que sonara el himno nacional en el momento en el que los reyes depositan la corona de flores en el monasterio de Leire sobre las tumbas de los reyes de Navarra era un salchucho, palabra que quiere decir estropicio. El himno nacional era un estropicio. No llegó a decirlo de cutre, pachanga, fachosa, pero lo estaba pensando, o algo similar. Un salchucho. El objetivo de todo este montaje en el que dicen de una manera ridícula que de lo que se trata es de que nos fijemos en el premiado, es absurdo, porque si los reyes no están, del premiado no va a hablar nadie más que en la prensa local. El único objetivo es sacar a los reyes de Navarra, llevar esa ceremonia al castillo de Olite, lejos de la tradición de los reyes de Navarra, que recuerdan a la unión de la corona de Navarra con la de Castilla, y eliminar el himno nacional. Es decir, ir desmontando las piezas que unen a Navarra con el resto de España. Lamentable. Hay que recordar una cosa, cuando Uxue Barcos asumió la presidencia de la Comunidad Foral, dijo que era consciente de que era una presidenta nacionalista vasca en una comunidad que no lo es. La mayoría de los navarros no son nacionalistas Ella vascos. se definió como Abertzale, Exacto. textual. Ella está haciendo un programa soy Abertzale. que conduce a la disolución de Navarra dentro de la... Y además lo han comunicado, creo, por email. Ni siquiera han tenido la generosidad, la educación, el protocolo de comunicarlo a la Casa Real por teléfono. En plan telegrama. Pero telegrama, por Dios, que tenemos tres cosas más que ha hecho esta gloriosa presidenta de Navarra. Está sustituyendo el inglés por el euskera para los niños. Ha entregado el control de la policía foral a una persona designada por Bildu, nada más y nada menos, y ha metido la subida de impuestos histórica mayor de toda España en cualquier momento democrático. Pues que aprendan los navarros y la voten dentro de 4 años. A ver, Ricardo Altable, vamos a ver qué vamos a presenciar a partir de dentro de 3 minutos aproximadamente en Ruta Refugiados, ese magnífico reportaje de casi 1 hora grabado in situ desde la isla griega de Lesbos
hasta, insisto, casi la frontera con Austria, ¿no? Hacemos la ruta de los Balcanes, lo que ellos consideran la ruta de los Balcanes, les han ido cerrando fronteras y con este documental vamos a mostrarles a todos los telespectadores esa ruta, como dice Antonio, desde la llegada en la isla griega de Lesbos, posteriormente a Atenas, ahí atravesan Grecia, llegan a Croacia, a Eslovenia y Austria, donde nosotros les abandonamos porque su último objetivo, por supuesto, es llegar sobre todo a Alemania, ¿no? Muchos son los que querían ser acogidos, recibir asilo en Alemania. Estamos aquí al ladito, en el plató al lado está todo preparado, primero para que veamos el documental con todos ustedes y a continuación va a haber un programa de análisis presentado por María Pelayo, está Paco Pérez Avellán, está Paco Jiménez, nuestro director, el director de En Ruta Refugiados. Algo muy importante que tengo que decir también, Antonio, que este es el primer paso que da 13 Televisión, es el primer paso que da 13 TV, que crea este sello, En Ruta, en este primer programa. Va a ser En Ruta con los refugiados, pero ya tenemos más preparados y como decimos, es esta primera piedra que pone 13 TV en el camino para centrarse en cuestiones sociales, en cuestiones humanitarias que nos afectan sin ninguna duda a todos. El dramatismo y la tragedia que vive esta gente, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que están protagonizando. Por supuesto que sí. Y yo incido en que es una tragedia, un drama que siguen viviendo a día de hoy, que siguen viviendo con este invierno que cada vez está siendo más duro en Centro Europa y que eso para ellos les dificulta mucho la situación, les dificulta mucho su ruta, su viaje. Primero, si no mueren víctimas de las aguas, camino de la isla de Lesbos y después los que inician otro tipo de travesías, tienen que llegar hasta Atenas. Luego de Atenas intentan llegar hasta atravesar los Balcanes. Eslovenia. Eso es. Luego después otros van por Croacia, ¿no? Eso es. Atraviesan Croacia, atraviesan Eslovenia, llegan a Austria, los más afortunados, y de allí pues muchos ponen rumbo a Alemania, rumbo a Bélgica. España también se ha comprometido a acoger a unos miles de refugiados. Pero aquí han llegado solo 19, ¿no? Sí, de momento son pocos. De momento 18 son los que han llegado aquí a nuestro país, pero España se ha comprometido en los próximos meses a acoger en torno a 13.000, 14.000 refugiados. Pues vamos a disfrutar de ese reportaje. Merece la pena que lo vean ustedes. Y luego que también contemplen ese debate que se ha preparado justo después de la emisión del documental dirigido por María Pelayo. Despido. Tenemos por ahí a Paula, mientras llega Paula Sánchez al plató. Alfredo Urdaci, Maripau, muchísimas gracias. Reportaje magnífico. Por eso, sí, los que lo habéis visto me habéis dicho, yo no lo he podido ver todavía, pero todo el mundo me dice que es un gran reportaje, un gran trabajo, Ricardo. Así que os felicito a Paco Jiménez y a ti, que sois los que habéis estado de a pie de obra. En cámara, ¿quién ha sido? Que le tengo aquí. Ignacio. Bueno, pues también, por supuesto, a todos los que habéis colaborado. Ignacio Jiménez. La producción y a Manuela Manzano. Claro, a todos los que han currado, ¿no? Fundamentalmente en ese documental. Impresionante trabajo de Paco. Feliz Navidad, Isabel Durán, Alfredo y Maripau. Feliz Navidad, Carlos, El Cascabel. El domingo. Feliz Navidad. Oye, deja que recuerde, el sábado no tenemos Mari Morena, pero el domingo claro que tenemos Mari Morena. Sí, el domingo tienes, ¿no? Tienes claro. compromiso y El expectativas. sábado, dejaros que descansemos un día. Cascabel toda la semana. Toda la semana que viene. A trabajar, ¿no? Paula, ¿cómo ha concluido ese barómetro? Bueno, pues nuestros espectadores parece que no se fían mucho de Sánchez. 69% de ustedes nos han llamado para decirnos que no, frente a un 31%. No obstante, feliz Navidad a todos, a los que se fían y a los que no se fían. Pues nada, feliz Navidad a todos ustedes y les esperamos el próximo lunes aquí en el Cascabel. No en 13, que va a seguir, claro, con sus emisiones de entrada. Contemplen y disfruten de este magnífico documental sobre el drama de los refugiados sirios.